Bueno, de la misma manera quiero saludarles, amados hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar el siguiente tema que teníamos iniciado, sobre el tema de unos y otros. Ese es el tema donde este libro pues contiene 12 lecciones, 19 lecciones. Pues habíamos visto uno, el primero, y comenzamos el segundo, el cual dice: soportando los unos a los otros. Soportando los unos a los otros. Bueno, en primer lugar, este es el segundo tema de este estudio, donde encontramos 19 lecciones, el cual el primero era decía la necesidad de este estudio, el primer tema, de entre unos y otros. O sea, nos ponía ahí el ejemplo de Epafrodito y el apóstol Pablo. Bueno, en su vida anterior, Epafrodito era gentil, era el venerador de un dios pagano, pero Pablo también era judío. Pues y para demostrar la transformación entre el judío y el gentil, ahora pues en base al plan de Dios, o la gran magnificencia de Dios, es que la palabra transforma a la persona. Ahora lo trataba mi verdadero hijo amado, o sea, por la palabra del Señor, la cual transforma a cada ser humano. Y por eso ahora estamos considerándonos unos a otros la relación hermanable, prácticamente. O sea, por ejemplo, entre lo que Epafrodito era gentil y el apóstol Pablo era judío, ahora tenían una relación estrecha por la palabra de Dios, porque Pablo engendró la palabra de Dios en el corazón de Epafrodito. Ahora le trata mi verdadero hijo. Bueno, ese es el punto de la necesidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que conocer esta verdadera palabra de unos y otros? Luego teníamos ya el tema de exhortaos los unos a los otros. Se me pierde cada vez este tema. Exhortaos los unos a los otros. Ahí habíamos visto en este tema, exhortaos los unos a los otros, 2 puntos nada más. 2 puntos, lo cual tiene 6 puntos. 6 puntos de este tema, exhortaos los unos a los otros. Habíamos visto en este tema, soportando los unos a los otros, 2 puntos, donde como primer punto decía lo que significa soportarnos. O sea, decía, ¿qué significa la palabra soportar? Dice el comentario, la palabra significa ser tolerante hacia otros, ser sufrido. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Sino más bien, como leíamos 1 Corintios también 13:3, donde encaja todo este tema, o este libro de las 19 lecciones, cuando nos habla acerca del amor. Aquí nos mandó a 1 Corintios, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es decir, vemos entonces la palabra, ¿qué significa? Soportar. Más adelante vamos a ver en el segundo punto que soportar tampoco, en la parte opuesta, soportar no significa tolerar el pecado, sino soportar o exhortar es ayuda, corregir, exhortar,
o sea, porque es una ayuda. También en el segundo punto decía, soportar a quienes debíamos soportar. Se trataba de entre dos personajes, aquí entre los débiles y el fuerte. Nos decía los débiles, lo que leíamos en Romanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, soportar era también ser pacientes, sufridos, en este caso por aquel hermano débil. No débil tampoco espiritualmente, sino débil en el poco interés de madurar, o sea, siempre estaba en su mente los rudimentos todavía, débiles. También nos decía a los difíciles de soportar, nos decía Romanos 15, 1, 7. El otro literal que veíamos es a los difíciles de soportar. También nos decía Primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El cristiano debe aprender a soportar a su patrón, aunque este sea difícil, o sea, también tomando en cuenta que muchas de las veces en nuestros trabajos seculares, a veces hayamos pasado o no, también hay que soportar, o sea, ¿cuál es la base fundamental? Como cristiano, porque es la palabra de Dios la puede transformarnos, nuestras vidas. Y ahora pasamos al tercer punto. Soportarlos como soportamos aflicción. Soportarlos como soportamos aflicciones. Dice, vamos a ver en segunda de Timoteo, en este tercer punto. Segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Ahí podemos darle lectura si podemos estudiarle en orden. Sí, vale. Ya tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno pues que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gracias, hermano, hasta ahí. Bueno, yo miré esta. Sí, bueno, dice, ¿cómo soportamos? ¿Cómo soportamos? Bueno, aquí dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, ese es el texto que dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, 2. A ver, segunda de Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora dice, hermanos, aquí el comentario con respecto a este texto del verso 3, segunda de Timoteo, dice, como buen soldado de Jesucristo, si hemos aprendido a soportar y sufrir dificultades como soldados, entonces podemos decir que estamos preparados como un buen soldado, de pie. El soportarnos, decía, estar es siempre firme, poniendo las cosas hacia arriba, no abajo, sino arriba, como un soldado. Un soldado cuando está de guardia está siempre firme, velando, está vigilante en todo sentido, o sea, su vida se caracteriza por ser un guardia, ¿no? en el sentido físico.
igual Dios lo considera también a su hijo como un buen soldado de Jesucristo, dice. Dice en el 1:8 del mismo libro, si hemos aprendido a soportar y sufrir dificultades como soldados, veamos lo que nos dice en el capítulo 1 del mismo libro, verso 8. ¿Te cuenta mismo? Sí, de la segunda carta, en el capítulo 1, verso 8. Dice lo siguiente, lea del Capítulo fin. 1, versos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Entonces, podemos sacar la conclusión como cristianos, si hemos aprendido a soportar, sufrir dificultades como soldados, entonces es lo que Pablo entonces le dice, por tanto no te avergüences, o sea, pensar de que un buen soldado siempre está vigilante, despierto, aunque cueste sufrimientos en el cuerpo, pero el cristiano siempre está vigilante. No te avergüences. Quizá Pablo tuvo que decir, no te avergüences de predicar la palabra o de dar testimonio, o sea, de la vida obediente, de una vida que se caracteriza como hijo de Dios, como dicen los textos, como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo estaba en esta ocasión, se sentía, él había sufrido prisiones por causa del buen testimonio de Dios o del poder de Dios que interviene por la palabra. Él le pone aquí, le hace ver, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y el contexto dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, o a través de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Si aprendemos, si vamos aprendiendo cómo soportar las aflicciones, entonces, hermanos, el cristiano estaría siempre hacia arriba o siguiendo hacia arriba, no desmayando, sino más bien hacia arriba, siguiendo la meta. En el 2:9 del mismo libro, ¿qué nos dice? Del mismo libro. Ahora al capítulo 2 de la misma segunda carta, en el verso 9, lea Anthony. De la misma carta, segunda, capítulo 2, 9. 2:9. Sí. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ya, gracias. Recordemos que Pablo le dijo anteriormente en el capítulo 1, verso 8, que le decía, no te avergüences. 2:3 era, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio, 2:8. 2:9. De nuestro Señor Jesucristo y de mí, preso suyo. Y aquí en el 2:9 nos dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero aquí encontramos cuál era la base firme en el apóstol Pablo, haciéndole, como se dice, dándole un ejemplo de lo que él estaba luchando como un buen soldado de Jesucristo en medio de tantas tribulaciones, pero él estaba soportando, porque la palabra de Dios no estaba presa. Es decir, por eso le dijo a Timoteo, no te avergüences.
aunque tengas que sufrir, aunque tengas que ser criticado, aunque tengas que ser quizá abofeteado, pero la palabra del Señor no está presa en tu corazón. No te avergüences, sufre. O sea, eso es lo que nos está enseñando también a nosotros. No podemos avergonzarnos, porque si nos avergonzásemos de dar testimonio de la palabra de Dios, estaríamos pasando también a ser como los de doble ánimo. O sea, no está siguiendo hacia adelante. Tiene temor de los hombres, tiene miedo, se avergüenza. Ahora en el 3.12, hermano Noé, del mismo libro, de la misma carta segunda, 3, verso 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Exactamente, o sea, hermanos, el cristiano, o sea, fiel, siempre tendrá que estar firme. O sea, el temor de los hombres no puede ser la causa para, en un término común para decirle, para bajarle la moral, sino más bien tener la firme disposición de depender por medio de la palabra. Lo que le dijo Pablo a Timoteo, no te avergüences, aunque tengas que ser criticado, pues porque esa es una de las cosas que podemos cruzar en este tiempo. Críticas, en sinfín, muchas de las veces puede resultar alguna aflicción del cuerpo o ser maltratado, pero gracias a Dios no ha pasado, pero críticas sí se escucha mucho. Entonces, como dice aquí 3.12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En primer lugar nos pone la gran promesa de vivir piadosamente, o sea, seguro de ser hacedores también de santidad piadosamente, vivir piadosamente, conforme a las reglas de Dios, como un buen soldado. Como decía, un soldado siempre está pendiente de todas las cosas. Cuando asume sus cargos, está pendiente ahí y firme, no se siente, sino que está bien de pie. O sea, para hacer una relación con el cristiano debe estar siempre vigilante, sabiendo que está arriba nuestro Dios, la palabra en nuestro corazón, para poderla también difundir. Dormirse. Ahora dice, ¿cómo soportamos aflicciones? ¿Cómo soportamos aflicciones? El cristiano, o sea, la palabra aflicciones tiene algunas características que se dan o pueden darse, como en muchos siervos de Dios, y ya lo pasaron aún hasta de muerte. En Primera de Pedro, dice este literal, ¿cómo soportamos aflicciones? Primera de Pedro, en el capítulo 2, 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 y 20. Hermana Katy, por favor. ¿Segunda de Pedro? Sí, segunda carta de Pedro. ¿Primero o segundo? Segunda. Verso 19 y verso 20. Primera de Pedro, sí, primera de Pedro. Sí. 2, 19 y 20. Capítulo 2, dijo. Sí, de la primera carta, 19 y 20. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Gracias, hermano.
Entonces dice lo que nos decía, pues aquí Pedro 2, 19 y 20. Porque esto merece aprobación. O sea, es donde nosotros podemos sacar la conclusión que como un verdadero cristiano, defendiendo la verdad, podemos ser aprobados. Vamos a leerle nuevamente. Porque esto merece aprobación. Y eso es realmente. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente por la verdad, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque realmente para esto nos llamó Dios. Como dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Textos que los leemos a veces cada primer día de la semana, según el orden de cada hermano que le toca. Entonces, como dice, ¿cómo soportamos? Dice el comentario con respecto a este texto de primera de Pedro 2, 19, 20. Dice el comentario, con la misma actitud debemos soportar a los hermanos difíciles. De hecho, las personas que ofenden e irritan se comparan con aflicciones físicas. Él es un verdadero dolor de cabeza, o sea, a veces ha resultado así. Bueno, a veces, muchas de las veces, ese es un dolor de cabeza. Ese hermano o esa hermana me enferma. A veces comentarios comunes. ¿Por qué? Porque realmente no está preparado para recibir estas aflicciones. O sea, en el sentido físico. Pero como cristianos debemos soportar. Por eso dice el tema, soportando los unos a los otros. Así tal como nos dijo en este texto de Primera de Pedro 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, por la verdad, por defender la verdad, por testificar la verdad. Muchas de las veces ciertamente uno como ha salido del mundo, cuántas amistades, y esas amistades son las que muchas de las veces le atacan a uno ahora, que trata de defender también. Y a veces le tratan severamente, o sea, en palabras, pero ofenden. ¿Y qué tal si no se estuviera o no estuviera, como se dice, arraigado de la palabra? También me irritaría y sería peor, dice, que el incrédulo. O sea, de una actitud negativa, ya no como cristiano. Entonces pasaría a ser peor que el incrédulo. Si yo sufro molestias por el incrédulo y ahora como cristiano, entonces hay necesidad de soportar también, porque también nos dice la palabra, amad también a vuestros enemigos. Es una prueba, dice aquí, es una prueba. Es verdad que el soportar a los hermanos difíciles es una prueba, pero debemos soportar todas las pruebas, ¿por quién? Por medio del poder de Dios que se manifestó a través de Jesús y su palabra, dice aquí el comentario. Es verdad que el soportar a los hermanos difíciles es una prueba, por eso dicen otros textos que creo que está más adelante, someta a cada uno su propia prueba. Pero debemos soportar todas las pruebas por la causa de Cristo. Sí, como nos decía aquí el apóstol Pedro en su segunda carta. De pronto hay alguna acotación, hermanos.
vamos a pasar al tercer punto. Digamos al cuarto punto. Hemos visto poco en el tercer punto. Soportar, ¿cómo soportamos aflicciones? En el tercer punto tenemos soportar sin murmurar. Soportar sin murmurar. O sea, la palabra murmurar es algo, dice aquí, pone, es gruñir, de ser algo en un tono bajo, es un término onomatopéyico que representa el significado mediante el sonido de la palabra, como la palabra lo dijo al principio, soportar sin murmurar. La murmuración se utiliza de los obreros en la parábola del Señor, o sea, para exponernos o declararnos o esclarecernos la palabra murmurar, soportar sin murmurar. Vamos a ver estos ejemplos aquí. ¿Cómo se caracterizaba la murmuración? Vamos a ver en Mateo 20:11, ejemplos. Hay algunos ejemplos que nos manda aquí para esclarecer o encontrar el significado o cómo se da la palabra murmurar. Mateo, ¿cuánto dijo? Mateo capítulo 20, verso 11. Mateo 20, 11 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Dice, Ya. ¿no sé más? Sí, 20, 11. sí, 20, 11. 20, 11, nada más, este texto. Bueno, ¿cuál era el caso aquí? Según el texto de Mateo 20, verso 11. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. O sea, se trataba aquí de cuando la parábola de los obreros de la viña, cuando Jesús contrató a algunos obreros. Ya, y bueno, por último hubo uno que trabajó menos. Y ahora en su salario todos cobraban lo mismo. Y muchos de los que habían trabajado más tiempo, más horas, se pusieron a murmurar de aquel que había trabajado una hora. ¿Y por qué? Este gana lo mismo si nos trabajamos más. O sea, vemos, o sea, no estaban conformes. Pero Dios los había contratado, quizá por el mismo salario. Dice también otro ejemplo. Podemos ver 3 ejemplos en este punto. También nos dice en Lucas 5:30, en el Evangelio de Lucas 5:30, capítulo 5, verso 30. Ahí tenemos otro ejemplo. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ya, ahí vemos, por ejemplo, otra crítica. ¿De quiénes? De los fariseos, los escribas. Porque para ellos había un celo. Ellos practicaban plenamente el lavado de las manos, los judíos. Y ahora cuando ven a sus discípulos comiendo ahí también con publicanos, sin lavarse las manos, estaban criticando. ¿Por qué? Lucas 5:30 decía lo siguiente: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, Jesús tuvo que darles una respuesta clara, porque él sabía el estado de vida de los judíos, o su estado de que estaba en contra, o su corazón. Aquella crítica no era una crítica sana, sino más bien de hipocresía. Por eso en el 31 les da la respuesta a Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Jesús quizá no tuvo que hacer aquí caracterizarse de una manera que sería insoportable, si es el tema así que estamos siguiendo, o quizá de rebeldía, sino que más bien les estaba entregando la medicina en la cual podían ellos también ser sanados sobre los judíos. Mientras tanto que ellos murmuraban, criticaban que veían a los discípulos de Jesús que estaban ahí entre los publicanos y pecadores. Vamos a ver qué nos dice el comentario. Dice, donde también, dice, debatir secretamente. O sea, estos estaban debatiendo, haciendo un debate. También se caracteriza así la murmuración. Los judíos, fariseos, estaban debatiendo algo que ellos no alcanzaban todavía a entender. Si murmuramos unos contra otros, nos identificamos como los dos textos que hemos leído, entre el que criticaban del obrero en la viña, que trabajó poco tiempo, menos tiempo, y también los fariseos que criticaban de los discípulos de Jesús porque estaban ahí entre los publicanos. Ahora dice el comentario con respecto a estos dos textos leídos. Si murmuramos unos contra otros, nos identificamos tal y conforme eran los escribas y fariseos, y con los israelitas ingratos. Ahora, viene un literal. Para ser irreprensible, según el punto 4, soportar sin murmurar. Entonces, para ser irreprensible, dice en Filipenses 2, 14 y 15. Ese nos dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Filipos. Puede dar lectura Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya. Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto, hermanos, es la evidencia de un soldado de Jesús. O sea, se caracteriza por una vida obediente, donde lo toma también o lo compara a Dios como una luz en medio del mundo. O sea, para dar la luz. También esto tiene relación con un tema anterior que nos participó el hermano. El cristiano, ¿cómo podemos volver a un hermano que está apartado? ¿Cómo? Si no estamos siendo o practicando esta palabra de sin murmuraciones, o sea, para ser irreprensible. Como dice aquí, hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles. Porque si tenemos causa, ¿cómo podemos también ser luminares en el mundo? Entonces el mundo tendría toda la razón de juzgarnos. Como dice, ¿cómo ser irreprensibles? Sino más bien imitando lo que nos dice la palabra, sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa.
Bueno, aquí encontramos toda la evidencia, por ejemplo, en este caso de los apóstoles, el caso aparte de los apóstoles, Timoteo, Tito, no eran apóstoles, pero eran seguidores de Jesús, eran miembros de Cristo, pero también se identificaron como la luz para el mundo, lucharon, tuvieron muchas aflicciones. Podemos ver otro literal. Murmurar también es quejarse. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Santiago 5:9. Lea, hermano Freddy. 5:9 del libro de Santiago. Santiago 5:9 dice así: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Entonces, dice 5:9. 5:9. sí, capítulo, libro de Santiago 5, verso 9. Entonces decía aquí lo siguiente: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y el verso 10 lo da más claro todavía la respuesta, como dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Jesús. Recordando lo que le dijo Pablo a Timoteo: no te avergüences. O sea, el mundo no podía ser la causa o no puede ser la causa de amedrentar al cristiano o de avergonzarlo por sus hechos, sino más bien el cristiano debe defender con la verdad en medio, como dice, en medio de una generación maligna, testificar, vida evidente. Y todo este texto hasta el 11 también lo dice más claro aún todavía. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, hermanos, entonces, no os quejéis. Porque también esta es una de las cosas de la murmuración. Según Santiago, vamos a ver también en Santiago 4:11, regresando al 4, verso 11. Aquí nos relata de algo, 4, verso 11, capítulo 4, verso 11. Santiago 4:11, leo. Sí, léale, hermano. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya, o sea, prácticamente leíamos, por ejemplo, al inicio de que el soportarnos unos a otros es según las reglas de Dios, según las reglas divinas. Y bueno, entre ellas hemos encontrado algunos ejemplos. Por ejemplo, el ser sufridos, el ser pacientes, el ser misericordiosos, compasivos. Porque soportar no significa tolerar el pecado.
sino más bien es la ayuda mutua como miembros de Dios conforme a las reglas divinas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que hemos estudiado mucho cuando hay problema entre Mateo nos dice, ¿no? Acerca de si tienes algo contra ti o si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú solos, o sea, reglas o formas que nos puede dar ¿para qué? Para poder corregir algo, no de una manera irreverente, sino de una manera reverente, o sea, tomando las reglas que Dios nos ha dado, nos está enseñando cada vez más. Por ejemplo, hemos visto algunos literales como ser irreprensibles, el murmurar, el quejarse, porque al juzgar mal, ¿qué dicen? Nos pasaríamos a hacernos jueces de la ley. O sea, en este caso, cuando juzgaríamos mal o murmuraríamos mal. Y de esto hay bastante controversia en muchas iglesias, controversias ahí, que se sienten jueces, juzgan al hermano, inclusive divisiones, porque no son irreprensibles, o sea, no soportan el ser irreprensible o el ser exhortado o el ser amonestado, no aceptan. Entonces resulta la otra contraparte, división. Aún muchas de las veces recordemos de hermanos que se han ido contra las leyes a ser demandados. ¿Por qué? Porque no estaba esta palabra aquí, esta regla de soportar entre los unos a los otros. Mi hermano, tal vez pase una pregunta ahí. Ya, dígame. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre exhortar y juzgar, ¿no? Porque Dios nos manda a exhortar cuando alguien está mal, algún hermano está mal. Ya. Como dice él, estando y él solo, ¿no? ¿Y cuándo se convierte en juzgarnos? ¿Cuándo sale el juzgarnos? Porque vemos que exhortar es un mandamiento. Pero muchas de las veces cuando algún hermano se siente ofendido cuando se le exhorta, ¿no? Sí, así es. Entonces él lo llama como juzgar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la exhortación y juzgar, no? Decía aquí, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, y entiendo que ya ahí entra a la violación de las reglas de Dios, porque quizá está actuando de una manera no justa, entonces se lo considera ya como un juez, quizá porque él no se siente tal vez o se siente irreprensible cuando lo es lo contrario, por eso se siente juez, o sea, solo está pronto para juzgar lo del otro, y él juzga, entonces pasa a hacerse juez, porque también esto tenemos más adelante en otro punto del mismo tema, soportando los unos a los otros. Tal vez algún apoyo, hermano Manuel, en cuanto a este texto de 4:11. O sea, Mateo 20:11 dice, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿De quién se trata? Ya, ahí estaba ya una evidencia de cómo estaba 20:11. Son los que fueron a trabajar. Claro, sí. Ya. El que contrató comenzó a pagar desde el que Fue el mayordomo. el último que contrató. Trabajó poquito, ganó igual. Sí, Una hora. ganó igual.
Y los que estaban los que estaban primero, ellos pensaban que Se como apagan les más. pagó a los primeros Podían recibir más salario. o sea, igual, entonces ellos iban a recibir más porque trabajaron más horas. Pero lo que pasa es que aquí él les contrató Por un denario. por la misma cantidad, les contrató por las horas que les contrató. O sea, las horas que les contrató les iba a pagar tanto. Entonces, bueno, no podía pagarles más. Ya, pero el tratado no era eso. Sí, lo que dice que comenzaron a murmurar Sí. contra el padre de familia. Ya, eso dice ahí el texto, versos 11. El verso dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno Bien, un denario. denario. Ya. Entonces aquí la palabra murmurar era hablar mal contra el padre de familia. Estaban juzgando en un Contra el patrón, diríamos. Por patrón, claro. Claro. No, porque ellos hablaron mal y no había sentido de hablar mal contra él, porque al fin y al cabo ellos que fueron primeros contratados, Un denario. los contrató por un denario, ¿no? Ahora, Todo el supongamos día. un ejemplo. Nosotros contratamos, queremos acabar un trabajo, una hectárea, pero yo encuentro a alguien, de mañana solo encontré 2, les contraté para el día por $15. Pero resulta que encuentro al mediodía, les voy a contratar por los $15, me interesa terminar. Entonces, no quedo mal con los primeros porque les he contratado por el valor que decidimos y estuvieron de acuerdo para ir a trabajar. Para trabajar. Pero con- aquí el punto no era eso, aquí el punto era que murmuraban, o sea, hablaban mal, o sea, es hablar mal prácticamente aquí del patrono, en este caso, Se los contrataban. que los contrataba, diciendo que bueno, a nosotros nos hizo trabajar más horas y nos paga lo mismo, y a estos los hizo trabajar menos horas y les paga lo mismo. Entonces, ellos, según ellos, decían que no era justo, se daban a entender que no era justo. Quizás no se recordaron, por ejemplo, el verso 13 está ya lo Entonces, claro. La palabra murmurar aquí se refiere es hablar en contra del padre De sin alguien razón. que lo O sea, contrató Sí, justamente porque no había claro, razón para que hable mal para de- que hable, de la exactamente. familia, o del patrón. Pero la palabra, cuando dice el hermano, se refería, por De ejemplo, 4:11 de Santiago. se refería a ver, Santiago, ¿qué dice? Vamos a ver Santiago. Entonces era hablar mal sin razón, o sea, no había razón para hablar mal del patrono en este caso. Ya. Ya. Y en Santiago 4:11 dice, ya, dice ahí, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, se convirtió en un juez. Claro. Ya. Entonces, este texto es un mandamiento que nos da a todos para no murmurar de un hermano. O sea, de no hablar mal de un hermano sin razón. O sea, no hay razón para hablar mal de un hermano. Pero estos textos nada tienen que ver con el tomar alguna decisión, en este caso la iglesia o los hermanos, en contra de un hermano que sí tiene razón para decirle y que está mal. Eso, entonces, no es lo mismo que murmurar, como decir, porque el hermano se refería de que, ver, ¿cuál es la diferencia entre juzgar y juzgar, así dijo, ¿no? Sí. De juzgar y murmurar. Pero la frase aquí dice lo mismo, es decir, la palabra, cuando dice aquí el capítulo 4 de Santiago, dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. De la ley. Ya. Entonces la palabra murmurar o juzgar aquí en ese sentido, cuando se refiere para decir algo en contra de aquel hermano, es la misma. La misma ley. Sí, o sea, la acerca misma de la palabra. ley. Entonces, no. En el otro sentido sería de que, por ejemplo, no murmurar o no juzgar al hermano cuando no hay razón.
Claro, para sería juzgar. ya contra la ley. Y algunos, por ejemplo, especialmente los sectarios, usan esos términos para decir usted es murmurador, Así o es. sea, usted juzga. Habla más. Usted nos está Ya. juzgando. Entonces, cuando le decimos que, por ejemplo, él no debe instruir, no debe meter los instrumentos de música en el culto, entonces él dice que es juzgar. Ellos se sienten Ah. ofendidos. ¿Verdad? Entonces, eso dice que no hay que Considera- juzgar. O porque hacen otras cosas definitivamente que es en contra de la doctrina de Cristo. Y entonces se les corrige en cierto sentido, entonces ellos dicen que es juzgarles. Entonces entienden que en ese sentido, pero es todo lo contrario, o sea, no. Entonces también tiene que aprenderse a diferenciar entre lo que es murmurar, o sea, juzgar lo que ya acaba de decir el texto aquí en Santiago, juzgar en la forma que debe juzgar y en la forma que no es correcta juzgar, Juzgar. porque la palabra murmurar y juzgar es la misma que Sinónimo, ¿no? sí, No. es la misma. O sea, no es otra palabra, solamente está en la forma como se la aplica. ¿Cómo se la aplica? Volvamos a leer el texto. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley Ya. y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya. Entonces, el texto nos tiende a decirnos de que no debemos juzgar o murmurar de un hermano Indebidamente. sin razón. Sin O sea, no hay razón de juzgar o de murmurar al hermano, o sea, de juzgar lo que dice el texto, porque la Sí, palabra es la sí. misma. Entonces, no hay razón de juzgar, entonces, ¿para qué tiene que juzgar? Ya, porque el juzgar en este caso, sin razón, se volvería juez. Ya, algo que no tiene razón para juzgar. Así lo entiendo. Ya. Hasta en la aplicación, o sea, del caso que se aplicara, por ejemplo, si el sectario dice, bueno, usted está juzgando o me está murmurando y no hay razón para que él nos diga eso, entonces cuando estamos en este caso reprendiendo un acto que es Injusto. definitivamente de fe o de doctrina Corrigiendo. y que no lo debiera hacer, entonces él vuelta dice que le estamos juzgando, o sea, él los entiende mal. Pero, claro, O sea, son usa la objetos. palabra para, ¿cómo les digo? Para encontrar razón para decir que le están juzgando. Pero no es, o sea, no hay, por De ejemplo, acuerdo a los instrumentos de música, o puede ser, la cena igual. puede ser también. la cena, No, o puede ser ah, el es bautismo, por cosa. ejemplo. Claro, para ellos ya no. Los católicos no, usan bastante, dicen, no hay que juzgarles. Ya, dije, no hay que juzgar, por ejemplo, si se bautiza de esa manera, se hace la confirmación, no hay que juzgar, dicen ellos. Entonces ellos utilizan esta palabra, pero la utilizan una palabra superficial para ellos, en ese sentido, para porque no excusarse. la entienden tampoco. O sea, cuándo se debe juzgar, cuándo no se debe murmurar, y definitivamente cuándo sí se debe reprender en ese sentido, porque la otra palabra aquí es reprender las acciones malas. Eso es lo que podemos decir en Pero este él está caso. hablando, digamos, solo entre hermanos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos en un ambiente donde es... Claro, aquí está el hermano. Sí. Sí. porque Claro. en el mundo, por ejemplo, miren, nosotros a veces tenemos que, de alguna manera, juzgar hasta en lo político, en lo económico, no sé, en todo, ¿no? Entonces ahí, ¿hasta qué punto puede ser que nos pasemos de la raya si estamos en lo correcto, ¿no? Por ejemplo, yo a veces, por decir una crítica constructiva, por decir, mire, lo que no se debe hacer en un gobierno, y le dicen que estamos juzgando, ¿cómo se lo toma eso? ¿Cree que es juzgar? Por ejemplo, cuando yo estoy dando una crítica constructiva. Y como le digo, Ante. hay, especialmente los sectarios, ellos cuando uno está hablando algo, o nos hacen alguna pregunta tal vez, o a veces conversamos, y a veces no sabemos que una persona es sectaria la que está en el grupo. Y de pronto nos dice esa palabra que no debemos juzgar, porque ellos están defendiendo un proceso político
que lo desconocen por una parte, porque hay mucha gente que no entiende lo que puede estar apoyando. Entonces, y como no entiende mismo en el sentido doctrinal lo que está haciendo, tampoco puede entender las demás cosas de las que están apoyando. Ahora, entonces ahí nos dicen juzgar, porque a mí también sí me ha pasado, a mí también, es que juzgar, ya. Entonces ahí se debe hacer una aclaración ante esa situación. Pero ahora, dado el caso que aquí se dice a un hermano, o sea, entre hermanos, Claro. no juzgar a los hermanos, ¿no? O no murmurar de los hermanos, cuando hablamos mal de los hermanos. O sea, no hay razón para hablar mal o a espaldas del hermano, y entonces se llamaría murmurar aquí. Juzgar, hermano. Esos tenemos más adelante esos puntos. Bueno, vamos a continuar. Quiero hacer esta última aclaración, hermano, disculpe que le interrumpa. Ya. Ahora, por ejemplo, supongamos que un hermano esté mal en lo doctrinal. Ya. Él nos puede acabar diciendo que estamos juzgando mal de él. Pero también tiene que ser analizado el punto, a ver si realmente, si es que está en legítimo derecho claro, de hablar o de juzgar la situación que se está, o no juzgar, porque en ese sentido también tiene que verse. Y los casos deben ser puestos en orden. No podemos decir a alguien, acusar a alguien sin que yo me entere de la situación correcta o concreta o de la vida de otro, porque no lo puedo hacer. Ya. En el caso político nomás ustedes tienen que darse cuenta también. Solamente como idea les doy, no es que yo me estoy metiendo aquí, pero no. En el aspecto político, si ellos para juzgar a una persona o para juzgar las demás personas a otra persona, deben conocer el fondo histórico, o sea, el expediente, la razón por la que le juzgaron, que le condenaron a la cárcel. Eso también deben conocer para decir, bueno, si hay razón para juzgarle, si hay razón para sentenciarle, no hay razón. Y la gente es muy rápida, solo escucha y a veces digo, es como el oro, recoge lo que el otro le dice y sigue diciéndose más. Y en el caso religioso, en el caso, digamos, y en el caso de la palabra de Dios, cuando habla de un hermano tenemos que investigar también. Ya. Yo lo voy a poner como ejemplo esta parte, pero que no voy a publicar esta parte. Por ejemplo, digo, el hermano David. El hermano David vino acá, muy bien, le hablamos del asunto, o más bien yo hablé del asunto de lo que está mal él y todo eso. Ya, entonces él puede decir 100 de veces que estamos juzgando. Ya, puede decir, pero la verdad es que en la forma legítima como es y como nos enseña la palabra de Dios, eso no se tilda de juzgar a un hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal. Está mal. Entonces, aquí se llama amonestación o corrección ante la situación que está mal. Entonces eso tiene que entender todos los hermanos de la congregación, aunque él no lo va a entender, pero los hermanos de la congregación nos interesa que todos lo podamos entender. Ya. Entonces, si no, luego va a haber una controversia entre la hermandad. Si no se entiende bien, no se conoce el fondo del historial de la situación, y pues se concluye diciendo que se le está calumniando, se le está juzgando al hermano, se le está murmurando al hermano. Ya. Entonces, en ese sentido, ya síguenos. De aplicar, como decíamos en su tema anterior, de aplicar las reglas, o sea, la sazón conforme a la palabra, o sea, las reglas de disciplina en este caso, y no contra la verdad, sino con la verdad. Y no solamente los casos, hay casos, por ejemplo, de pecados personales. Grave, claro. Que el hermano, por ejemplo, diga, el hermano me está juzgando, pero conocemos el hecho, hermano. Entonces, conocer ese caso de ese pecado, y él nos diga que le estamos juzgando, no tiene razón para que diga que le estamos juzgando. Para que haya porque excusa. él dice, porque está en pecado, y se encontró al descubierto, o sea, le descubrieron el pecado. Ya entonces, se dio a la luz. Él tiene la tendencia a irse contra los hermanos para decir que le estamos juzgando y que no tenemos derecho y que al final es libre. Y cuánta infinidad de no cosas. reconoce su... Entonces no reconoce el pecado. Claro, es un problema también. Entonces, así se presentan los casos en ese sentido. Vamos a pasar
punto 5. En este punto 5 dice, y algo ya que nos va a esclarecer quizá los 2 puntos anteriores que hemos leído. Aquí nos dice en el punto 5, lo que nos ayuda a soportar. O sea, ya aquí ya encontramos la medicina exacta de lo que nos ayudará a soportar todo esto. Dice, examinar nuestra propia vida. Si no puedo soportar a mis hermanos, es obvio que yo mismo estoy mal. Y tal vez tan insoportable como ellos, o sea, haciéndose peor, pues ya viendo como nos decía Santiago 4:11, o sea, si no puedo soportar al hermano, pues pasaría yo a ser peor que él, más insoportable, peor que él. Dice, por ejemplo, aquí, vamos a ver lo que nos dice en 2 de Corintios 13:5. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios 13:5. Y ahora otra cosa, hermano, perdón que sigue interrumpiendo, ¿verdad? El punto tratado aquí es precisamente de los litigios que puedan haber entre hermanos, porque esos litigios que no hay razón para que hayan, de eso es lo que se está condenando. ¿Ya? Entonces, no hay razón, por ejemplo, no dice la Biblia que si alguien está mal en lo doctrinal no se corrija, no está diciendo nada de eso. Aquí tenemos un deber. O sea, los litigios son acciones carnales. Claro. Ya. Los Son que no van a pecaminosas aceptar. que si alguien porque quiere, supongamos, un ejemplo Claro. tan sencillo, Claro. no se ha dado aquí, pero se dan. Ah, no, que es que yo quiero sobresalir sobre los hermanos, yo sobresalgo sobre los hermanos, o yo quiero ser el primero en la congregación. Entonces esas son acciones carnales. Ya indebidas, Ya. negativas. Y en definitiva deben ser reprendidas. Ya. Sí, aprendido. Pero si no hay Correcto. razón para esto, Entonces ya pues no. habría. Ahí, yo digo en el hogar nomás, por ejemplo, a veces somos lentos para hacer muchas cosas, pero las hacemos. Y a veces pueden haber pleitos por esa razón, entre los Sí, esposos, ¿no? entre los hijos, y todo, y no hay razón. Simplemente el uno hace las cosas, pero las hace más lenta. Pero sí, tenemos que mejorar la situación, no digo que se quede ahí. Sí tenemos que mejorar, pero las cosas se están dando, se están haciéndose. Van hasta el punto de hacer a lo que está apuntado a hacer. Pero, entonces, no hay razón para estar en riñas, para estar en peleas. Claro, encender en Entonces, polémica. entre una u otra persona en el asunto, en el asunto individual somos distintos como seres humanos. La Biblia nos enseña mucho en que seamos uno solo en la fe, en cuanto a la fe. Eso. Ya. Decíamos, teníamos la cita de 2 de Corintios 13:5. Denle lectura, hermano. 13:5, Sí. segunda. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros. A vos mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, cabe recalcar lo que ya nos ayudó en el comentario el hermano. Pues si un hermano no reconoce su pecado y él siempre persiste en rebatir, aún estando en pecado, pasaría a estar reprobado cuando no quiere aceptarlo o no quiere reconocer que la exhortación o la ayuda, diríamos, como hermanos entre unos y otros, no aceptaría esto. Entonces, prácticamente entonces no reconoce, pues. Ahora dice, ¿cómo dice aquí el texto? No estáis probaos a vosotros mismos.
O sea, uno pasa a ser consciente. Bueno, si los hermanos me están corrigiendo, digo yo, si los hermanos me están corrigiendo de algo que no es, y soy yo el que debo estar consciente de si es o no es, y los hermanos también. Porque si yo defiendo, estando en pecado, los hermanos con todo derecho me están ayudando, en este caso, a exhortar, y si yo no reconozco, entonces estoy siendo un reprobado, o sea que no acepto tal ayuda como hermanos, la correctiva, la exhortación. Claro, entonces estaría pasando por ser reprobado, o sea, no tomo en cuenta, como dice, no examinamos la conciencia, porque el pecado redarguye nuestra conciencia. Por eso es que aún en esto, cuando dice examinados, recordemos, cuando dice Pablo, hablándose un poquito de para la participación de los elementos, dice examinaos, y no comáis para indignación, o si somos dignos o no somos dignos. Entonces el cristiano es consciente de su estado de vida en lo que hace, por eso dice ahí mismo, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, y a menos que estéis reprobados. Y luego dice el verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, la evidencia aquí del apóstol Pablo ante los corintios, él estaba consciente, plenamente consciente, que lo que estaba trabajando, haciendo, era por la ayuda de Dios, porque Cristo estaba en él, él era el que gobernaba y es el que gobierna nuestras vidas. Y ahora sí, entonces tenemos todo el derecho, en nuestras manos para obrar conforme al propósito. Lo que nos ayuda a soportar, examinar nuestra propia vida, como nos decía, también nos manda a Mateo 7:3, también es un texto cuando nos dice algo, pues o sea, refiriéndose al que juzga indebidamente, cuando dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ya esto a la vez ya lo explicó también el hermano, o sea, juzgar indebidamente, sin conocer a fondo, como se dice, el punto. Pero a veces puede resultar lo otro, que uno no toma en cuenta la viga que uno se puede tener, pero sí juzgamos lo del otro hermano. Sé lo que nos dice en Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver primeramente la viga que está en tu propio ojo? Bueno, dice el texto nos decía, examinaos a vosotros mismos. Nos dice más, le conviene a cada hermano hacer una lista de sus propias flaquezas, o sea, examinamos nuestras conciencias, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro interno. Debe estar seguro de que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En Romanos 12:13 nos dice, con respecto a lo que dice, debe estar seguro de que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Romanos 12:3. Luego vamos a Gálatas 6:3. Romanos 12, capítulo 12, verso 3. Léale, por favor, algún hermano. 12:3. Sí, capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya. O sea, el cristiano, hermanos, aquí el apóstol Pablo hace algo. Si le leemos desde verso 1 al 3, nos daría ya
la definición del por qué, nos dice el verso 3. Según el verso 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. O sea, entonces eso sería comprobar, examinar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el cristiano pues debe actuar conforme a los principios de Dios, conforme a las reglas de Dios, para que entonces pueda Dios aprobar nuestras actitudes, nuestras acciones, también dice, nuestras acciones. En este caso, la participación o la ayuda entre un hermano o unos a otros, entre unos y otros, examinar nuestra propia vida. Y en Gálatas 6:3, ¿qué nos dice? Gálatas 6:3. Sí, Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vea, entonces, es prácticamente, o sea, el texto es todavía ya más claro cuando tratamos de exhortarnos unos a otros o soportarnos unos a otros, y los métodos también de cómo nos podemos ayudar entre unos a otros, soportar unos a otros. Lo que nos decía entonces 6:3 de Gálatas: el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo engaña. Era bueno, ahí está el ejemplo, pero como veíamos que los que murmuraban del mayordomo, si ellos murmuraban injustamente porque ellos sabían perfectamente cómo había sido el contrato. Habían convenido, dice el texto, por tanto, pero ahora no se sentían satisfechos porque ya vieron que los que trabajaban más Sería lo mismo. estaban ganando lo mismo, y el que trabajó menos igual. O sea, murmurar es el que estaba cobrando menos, o el que trabajó menos. Los que trabajaron más murmuraron de los que trabajaron menos. Claro, exactamente, ahí. Entonces, por eso, el que se cree ser algo, no haciendo nada, pues ya, ellos murmuraron, como se dice, a la deriva, sin conocimiento, sin tomar en cuenta el compromiso, diríamos, en este caso, que hizo el mayordomo con aquel que trabajó menos. Dice una pregunta: ¿soy consecuente? ¿Condeno en otros las cualidades negativas que yo mismo poseo? Pregunta. ¿Espero que la conducta de ellos sea mejor que la mía? Esto, perdón hermano, esto tiene que ver con la integridad del cristiano. La integridad, o sea, dice la vida de santidad. Consecuente, dice, todo esto evidente, perseverancia, santidad prácticamente, porque si hay santidad es consecuente. Hay una palabra diligente, solícito, o sea, siempre está pendiente con las cosas que como cristiano debemos actuar. Por eso dice la pregunta: ¿soy consecuente? ¿Condeno en otras las cualidades negativas que yo mismo poseo? Pero que la conducta de ellos, o espero que la conducta de ellos sea mejor que la mía. Hagámonos, dice, unas preguntas. Después de hacer una lista de los hermanos con los cuales tenemos problemas, nos conviene preguntarnos con respecto a cada uno de ellos: ¿cuál es la causa exacta de mi problema con este hermano? ¿Por qué no lo quiero? ¿Por qué estoy enojado y disgustado con él? ¿Qué he hecho para remediar el problema? Si algún hermano le ha ofendido
¿Le ha llamado la atención a ello? Si algún hermano le ha pedido perdón, ¿le perdonó de todo corazón? ¿O decidió usted que él no es sincero y rehúsa perdonarle? Desde luego dice, si algún hermano ha pecado contra otro, es necesario tomar los pasos indicados por Jesús. El soportar no significa soportar pecados e ignorar la disciplina. Es prácticamente lo que, bueno, nuestro hermano estaba comentando hace un rato acerca de la disciplina. Y eso lo vemos, como dice aquí el comentario. Desde luego, si algún hermano ha pecado contra otro, es necesario tomar los pasos indicados por Jesús. O sea, ahí vemos, por ejemplo, cómo si un hermano pecó contra otro, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos irreverentemente o reverentemente? Y ahí podemos leer nuevamente entonces este texto de Mateo 18, 15 al 17. Ahí básicamente se trata del hermano que pecó contra su hermano. Y ahora, ¿cómo actuaba el hermano que recibió la ofensa o el que ofendió al hermano? Romanos 15. Ahí está una de las reglas. Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo, Romano. Sí, capítulo 18, verso 15. Léale por favor, si tu hermano. hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué puede ganarle a este hermano que pecó? ¿Sería quizá porque no aprendió a soportar, o está irritado por la ofensa, o guarda rencor por la ofensa? Y es algo importante, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Una forma adecuada o regla por las cuales Dios también ha dispuesto para poder, que en este caso, perdonarle al hermano, porque él me ofendió o yo lo ofendí. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese hermano tiene mucho que ver con el tema que dio el hermano. ¿Cómo podemos traer al hermano apartado? Si actuamos de una manera irreverente, nunca va a venir, pues no va a arrepentirse. Quizá ni siquiera se le va a dar la oportunidad de examinar su estado de vida pecaminosa. Entonces, sería necesario, o sea, examinar nuestras conciencias. ¿Cómo estoy yo para poder actuar y poder ganar al hermano? Según lo que nos manda Mateo 15, 18. Dice, y el comentario a este texto dice, el soportar no significa soportar pecados, o ignorar pecados, o la disciplina. Estimar al hermano como superior. Nada hagáis por contienda, lo que nos dijo Pablo a la iglesia de Filipenses. Ni vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea, la vida del que en este caso, el que va a corregir o el va a enfrentarse con el hermano, tiene que va con espíritu de mansedumbre, humildad. O sea, para poderle convencer o exhortar o corregir. Entonces, quedaría el resultado en que el hermano pueda ser ganado. Pero si, por eso dice, nada hagáis por contienda. O sea, solamente por contender o por murmurarle al hermano, puede ser, o por juzgarle al hermano indebidamente. Sino más bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo es posible hacer esto? Es posible hacerlo porque el hermano sincero y humilde está consciente de sus propias flaquezas y debilidades, se siente indigno y por eso
y por no ser sospechoso del hermano, considera superior a él mismo. Esta enseñanza es el aspecto de la humildad. Veamos lo que nos dice en 1 Corintios 13:7. 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias, hermano. Entonces dice, lo considera porque él no se siente más de aquel, sino como menor. O sea, también en este caso lo toma en cuenta al que agravió como más superior. O sea, para demostrarle, en este caso también lo que nos dice el mismo capítulo nos enseña el amor, la humildad, el bien de aquel que está en agravio, autoestimar el regreso quizá de un hermano apartado también, porque tenemos amor. Esta enseñanza es simplemente otro aspecto de humildad, como decía el texto de 13:7. 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, todo lo cree no es que todo lo cree que está bien, sino todo cree que debe ser también Todo lo que es bueno. todo lo que es bueno, actitud o acción, para poder en este caso atraerle al hermano o rescatarle al hermano también, rescate también habla. Creo que, hermanos, vamos a quedar ahí, que un poquito me molesta también el problema de la hernia. Tengo mucho en pie, me comienza a molestar. Hemos quedado en el punto 5, nos queda un punto, el punto 6, que dice, es acto de voluntad, requiere esfuerzo. O sea, es un punto muy, quizá que nos desarrollará ya lo más profundo de el soportarnos los unos a los La otros. palabra, perdón, la palabra soportando los unos a otros es una frase que está vinculada o está en la expresión de amor entre hermanos, pero no dice el texto bíblico que es tolerancia de pecados. No es tolerancia. Dice. Por ejemplo, en el caso Ni ignorar, del texto dice que también. nos hizo leer usted, el 18, Desde 7. 15 de Mateo, dice cómo es una manera cómo debemos perdonar al hermano. O sea, ante una situación que se ha dado de faltas entre un hermano que ha ofendido a otro, dice cómo debemos perdonarles. O sea, para volver a la paz y a la tranquilidad entre hermanos. La unidad. Entonces dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Él dice repréndele. No dice otra cosa, sino que se utiliza la palabra reprenderle. De reprender. Entonces dice, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice el verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y así sucesivamente. Si no oyere, bueno, hay los pasos que hay que dar. Si quiere publicarlo, luego dice, bueno, tiene que ir a decir a la iglesia. O sea, tomando los pasos divinos, las reglas divinas, ordenadamente. En esa situación hay pasos. Claro. Ya. Por eso es que decía aquí el comentario de 18, 15, 17, el soportar no significa soportar pecados, es claro. No tolerar o ignorar la disciplina, o sea que no se puede, claro, ¿sabes? Llegar al punto final de disciplinar. O sea, sino más bien es... Pero el punto aquí es la integridad. Por ejemplo, hablamos de un juez. Un juez, por ejemplo, se elige en un país, a eso nomás, pensemos en eso.
se elige un país, en un país jueces, pero jueces íntegros. O sea, se requiere que hayan jueces íntegros, ya, para que ellos puedan hacer justicia con integridad. Pero cuando hay jueces corruptos, ellos hacen justicia corrupta. No juzgan. Entonces, no hacen de conforme a manera la justicia. justa. Entonces, aquí aplicándolo ya en la vida espiritual, los cristianos igual, se necesita integridad, o sea, lo que habla la Biblia de la santidad, para que podamos también, como yo les hablaba del tema anterior, de poder atraer a un hermano que está caído de la gracia de Cristo. Atraer, porque si no, pues entonces Él tiene que decirnos, y yo no me puedo acercar a Él porque tiene que decirme. Entonces, se necesita vivir una vida de santidad para que podamos hacer todas estas tareas. Es importante. Y eso no es que se necesita de uno ni dos o de los hermanos que predican, de todos. De todos. Estaríamos hablando de las responsabilidades como... La Biblia se habla de la palabra integridad. Bueno, como decía, hermanos, entonces un poco... nos queda el punto 6. Este sí tiene algunos literales. Prácticamente, como decía, el acto de la voluntad requiere esfuerzo, o sea, diligencia, esfuerzo, vida obediente, una vida examinada para poder. Si no, ¿cómo podemos hacer? Estaría nuestra vida reprobada. Gracias, hermanos, esperando que en el próximo termine este punto de unos y otros. Gracias, hermanos.